Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Betsur, la casa sobre la roca. Es un honor traerles una vez más, como cada semana, este su programa hasta la comodidad de su casa, desde de parte de nuestra iglesia de Cristo Judá, Ministerio Ebenecer. Es un gusto, es un placer, y ya sabe, con este tremendo frío que tenemos ya finalizando el año, le invitamos a que se haga un café, que ponga una conchita para que disfrute este programa. Si conoce algún matrimonio que esté en necesidad, compártele este link. Síganos en nuestras redes sociales. No se pierda cada uno de nuestros capítulos que tenemos preparados para usted. Mi nombre es Alejandro García. Y Judith González, y tenemos el gusto y el privilegio de presentarles a nuestros pastores Juan Carlos e Ingrid de Pérez. Amén. Buenas noches a todos los que nos pueden sintonizar. Es un gusto nuevamente estar en un nuevo programa de Betsur, la casa sobre la roca. Amén. Pues es un honor para nosotros poder presentar un nuevo programa. Sabemos que en el nombre de Jesús va a ser de edificación para sus vidas. Amén. Amén. Y es un placer que nos sigan a través de esta serie de programas que están preparados especialmente para matrimonios. Esperamos que este programa especialmente sea como un bálsamo fresco en su rutina diaria. Una rutina que estamos seguros que ya regresando de sus casas, de sus trabajos, de la universidad tal vez, o incluso en sus labores del hogar, pues ya se están tomando aunque sea 5 minutos para poder descansar su alma, su espíritu, su cuerpo y tener un momento de reposo, ¿no crees, amor? Sí, bueno, hay rutinas que son muy buenas. Por ejemplo, pues el ejercicio, leer la Biblia, orar o pasar tiempo de calidad con la familia. Pero también hay rutinas que no son muy agradables. Así que hoy, pues nuestros pastores nos van a decir en qué momento las rutinas se convierten en una cárcel. Sí, mira, fíjate que cuando vamos a la palabra en Génesis 39:20, en esta versión Reina Valera, dice, y tomó su señor a José y púsole en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la casa de la cárcel. Entonces me llamó mucho la atención, porque cuando nosotros vamos al original, por ejemplo, la Biblia, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, para decir cárcel en el Antiguo Testamento es bayit, y luego, y cárcel es coar. Entonces me llama la atención porque ahí menciona, en esta versión específica, menciona la casa de la cárcel. Entonces el enfoque de este matrimonio, a quienes nos están escuchando, a los hermanos y amigos también, es que pueda haber una restauración familiar. Y primero una restauración de los matrimonios y una restauración de la familia. Ahora, me llama poderosamente la atención porque dice casa de la cárcel. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? Ustedes no tienen que preguntar, pero ahora yo les hago la pregunta. Híjole. ¿Ustedes creen que hay hogares o casas que se han convertido en cárceles? Sí, amén. Yo creo que sí, hay muchísimos que nos están siguiendo, seguramente conocen de primera mano, como nosotros personalmente. Igual el pastor sabe mi testimonio con mis padres, en los que, pues, a causa de problemas familiares, pues se vive en una cárcel realmente, ya no es vida, ya es tal cual, es un lugar al que se llega a pelear, al que se llega, pues, a discutir, o incluso ya, o sea, si se supone que nuestros hogares deben ser un puerto en el cual debemos llegar seguros, tener un momento de paz con nuestra familia, y ya no es así, simplemente se vuelve como en una cárcel, llegamos a pelear, hay discusiones, o solamente hay indirectas entre nosotros que son, pues ya lo dicen en la actualidad, ¿no? Sería un indirect trouble, ya son problemas que son más indirectos, ¿no? Entre las familias. Y de hecho también veía en la versión que ustedes te mencionaban, que precisamente Bajit también se traducía como, no solamente como casa, sino como familia, tengo entendido. Entonces no solamente es la casa, sino hasta la familia misma, ya es una cárcel, ¿no me equivoco? Sí, sí, por eso, digamos, a veces cuando, digamos, ya no es aquel oasis, ¿verdad? Porque el Sí, objetivo, digamos, por ejemplo, de un matrimonio, cuando se conforma ya una familia, es que, por ejemplo, digamos, llega papá o el varón a la casa y lo que quiere encontrar es un oasis, ¿verdad? sí, Pero lo que encuentra es problemas, ¿verdad? Y la esposa que se queda en casa, si digamos en este caso hay esposas que se quedan en casa, ya no es un hogar, sino una cárcel. Entonces eso es lo tremendo, donde ya no se puede salir, porque ya se hizo tal vez un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo matrimonial ya
se firmó un acta y pues ya no nos podemos separar. O por ejemplo, entre los dos están pagando la casa y ya no se llevan bien. Y dicen, bueno, pues aquí a aguantar hasta que terminemos de pagar la casa, porque ya llevamos 8 años de casados. ¿Cuánto puse yo ya de dinero? Y si me voy, entonces voy a seguir aguantando. O voy a seguir aguantando porque pues ya tenemos un hijo o 2 hijos. Entonces, pues hasta que cumplen los 18 años, ¿verdad? Entonces se convierte en una cárcel. Pero ahora lo tremendo es que cuando vamos al original de esa palabra, coar, que se traduce cárcel, también se puede traducir círculo o rutina. Entonces aquí donde debemos de nosotros analizar si las rutinas dañan las relaciones matrimoniales. ¿Tú qué piensas, pastora? ¿Las rutinas dañan las relaciones matrimoniales? Y si nos puedes dar un ejemplo. Yo creo que, pues sí, porque una rutina es una rutina, no es algo que nosotros vayamos como renovando, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, una rutina podría ser ir al gimnasio, ¿verdad? Y, por ejemplo, hacer natación. Y si vamos a hacer natación todos los días es una rutina. Entonces, en el hogar creo que no debería de existir ese tipo de rutinas, como tú lo mencionabas, ¿verdad? Hay rutinas buenas, pero hay rutinas que también son malas, ¿verdad? Entonces, creo que una rutina, por ejemplo, ¿verdad? Nosotras las mujeres, ¿verdad? Que nos levantamos, que ya a levantar a los niños, que llevarlos al colegio, que ponerles su lonchera, y etc., va un montón de cosas, ¿verdad? Pero también dentro de nuestra rutina podríamos agregar que al salir de todo eso podríamos también dedicar un tiempo a la oración, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces creo que, se me olvidó cómo me dijiste la pregunta, perdón. Un ejemplo. Un ejemplo. De cómo la rutina puede aburrir, puede Pues sí, estresar, puede aburrir porque más si no lo hacemos con amor, ¿verdad? Porque pues yo me recuerdo cuando todos mis hijos eran pequeños, ¿verdad? Y lo mismo era todos los días, ¿verdad? Pero yo, pues que me recuerde para mí no era una carga, sino era algo que era un deleite poder hacer lo que hacía para ellos. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo con amor, porque sabía que eran mis hijos. Más cuando crecieron, lo hacía con más amor todavía, porque a mi vida llegó un rema de que mis hijos eran siervos de Dios. Entonces yo decía, si yo los atiendo, estoy atendiendo a siervos de Dios. Entonces, en lugar de ser una rutina, era una bendición, ¿verdad? No, hombre, pues me acaba de dar el tip, porque bueno, a lo mejor ustedes no lo saben, pero yo en mi caso quiero captar todos los tips que nos dé nuestra pastora, porque yo realmente la admiro porque no están para saberlo y tal vez no es el tema. Pero yo algo que admiro de ellos es que todos sus hijos están al servicio del Señor y yo siempre tengo que captar, tengo que cachar algo para que me aconseje, tal vez yo le digo a usted, dígame qué hacer, ¿no? ¿Cómo hacerle? Porque muchas veces allá afuera te dicen, dame la rutina a seguir o dame los pasos a seguir para que yo lo haga y salga del problema o le encuentre una salida a mi rutina, ¿no? Pero dime qué hacer. Y nosotros no, pues es que no es fácil porque todos vivimos un proceso diferente, un matrimonio diferente, entonces no hay como que el instructivo, ¿no? Pero es bueno acercarnos, estar rodeados de siervos de Dios, de una familia cristiana, porque vamos captando esos puntos, esos consejos para nosotros emplearlo. Y la verdad, yo no había visto desde la perspectiva que usted lo ve y ahorita pues se me abre otra puerta, ¿no? Criar a hijos como si fueran, bueno, como son, ¿no? Declarando que son siervos de Dios. Y a mí la verdad eso me impacta porque ya lo empieza uno a declarar, ya lo empieza uno a visualizar. ¿Y cuánto cuenta tener esa mentalidad? Y la verdad en nuestro matrimonio pues siempre tratamos de que vaya fluyendo algo totalmente diferente, ¿no? Porque le tenemos miedo precisamente a eso. Y yo creo que muchos de los que nos están mirando comparten ese mismo temor de decir, no, pues es que no podemos caer en la rutina porque es aburrido, ¿no? Pero ¿hasta qué momento tiene que ser
o sea, podemos tener esa creatividad, ¿no? Como cristianos, hasta qué momento es viable y hasta qué momento, sabes que ya no. Por ejemplo, como usted decía, el tiempo de la oración, el tiempo de leer la Biblia. Muchas de las veces, pues no es algo que nosotros lo llevemos impregnado, ¿no? O sea, de repente lo catafixiamos tal vez por una película o por salir a una plaza o a algún parque, ¿no? Pero ¿cómo ustedes, siervos de Dios, nos pueden decir, pues, cómo hacerlo sin verlo como una carga, sin verlo como una rutina de, ay, es que como soy cristiano tengo que hacerlo? No, ¿cómo lo podemos emplear? Sí, mira, por ejemplo, vamos a la práctica de todos los hogares y lo que el mundo impregna, ¿verdad? El mundo impregna, pues, llegar a ser un hombre o una mujer exitoso. Habría que ver qué es ser un hombre o una mujer exitoso. Pero el mundo lo vende de tener la mejor casa, el mejor vehículo y esforzarse y tener las cosas materiales. Entonces yo creo que ahí empieza la rutina, porque entonces, digamos, si es un hogar donde el esposo sale a trabajar, pues se esfuerza y sale a trabajar 8, 10, 12 horas. Entonces se levanta temprano, ya la esposa le prepara, digamos, el lunch, sale y regresa, digamos, 6, 8, 10 de la noche. Todos los días es así. Y quiere trabajar más para tener más. Entonces se empieza a volver esa es una rutina, ¿verdad? Entonces, y la esposa, digamos, si la esposa tiene la oportunidad de quedarse en casa, ¿cuál es su rutina? Atender a los niños, hacer todas las cosas de una casa, pero se empieza a cargar, se empieza a cargar. Y entonces la manera en que tendría que romperse es que el varón tendría que darle un tiempo a la esposa, porque eso es lo que siempre nosotros hemos creído y hemos aprendido, que uno tiene que darle el tiempo a la esposa, porque ese es el orden, primero la esposa y después los hijos. Pero entonces cuando uno empieza a tener niños, se dedica más a los hijos, y entonces empieza a descuidar la relación con la esposa y entonces se vuelve una rutina. Y la rutina entonces es, bueno, entonces ya me dan mi cheque y mi cheque es para comprar, ir al supermercado, ¿verdad? Llenar la alacena, llenar la refri. Bueno, ya está lleno. Y ahora seguir trabajando otra vez. ¿Para qué? Para que el otro mes vuelva a tener dinero para volver a llenar la alacena, para tener la refri llena. Y entonces ahí se vuelve una rutina y entonces se empieza a desatender. Porque, digamos, cuando la pareja antes de casarse y el varón estaba conquistando, le dedicaba mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, uno de varón al día dice 5,000 palabras y la mujer dice 25,000, ¿verdad? Pero uno la escuchaba, ¿verdad? Sí. Uno la Era atendía, interesante ¿verdad? y todo, no ¿O no? pasaba el tiempo, ¿Verdad? sí, sí, sí. ¿Verdad? Y le contaba todo lo que hacía, ¿verdad? Y uno, qué bueno, qué alegre, ¿verdad? Pero ya cuando se casa, ya no, ¿ah? Sí, sí, sí. Ya no hablan, ya no hablamos. Entonces se vuelve la rutina, ella ya no tiene dónde descargarse, ¿verdad? Uno, ya yo vengo cansado. Entonces viene digamos, el esposo y llega cansado y dice, voy a ver la tele, va a encender la tele, va a ver mi serie de Netflix, ¿verdad? Sí. Y ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Entonces se volvió una rutina. Pero entonces también la esposa empieza a sentir que su casa se convierte en una cárcel. Y bueno, eso, digamos, si es un hogar, entre comillas, equilibrado, que el papá se esfuerza, sale a trabajar, hace su labor, pero y si cuando empiezan a haber problemas de índole, digamos, de violencia, de maltrato, de palabras que lastiman, y ya no espera la mujer su anhelado hogar, ¿verdad? De felicidad, de risa, de alegría, lo que todo se transforma. Entonces ahí es donde se convierte en una cárcel, ¿verdad? Y la esposa dice, pues voy a tener que aguantar, ¿verdad? Pues ya tengo un hijo, ya tengo 2 hijos, pues tengo que seguir aguantando. Entonces el Señor quiere, pues, que se rompa eso. Y a veces también, esa palabra cárcel es círculos. A veces repetimos lo que vivieron nuestros padres. Lo empezamos a repetir. Empieza. Porque entonces ya entramos a la parte espiritual, donde nuestros padres tuvieron una forma de vida que se está repitiendo en el siguiente hogar. Digamos, papá fue alcohólico y golpeaba a mamá, y la hija vio eso. Entonces ella quiere salir corriendo de su casa,
para formar un nuevo hogar porque ella ya no quiere ver lo que miraba con papá y mamá. Y su esposo empieza a actuar de la misma manera. Entonces se vuelve un círculo. Se vuelve otra vez. Salió de una cárcel para ir a otra cárcel. Entonces Dios quiere romper eso y restaurar. Entonces ahí, pero todo empezamos por la rutina, ¿verdad? O sea, la rutina. Sí, sí. Entonces nosotros debemos de ir en contra de la corriente y en base a lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que ir a la Biblia. Y tú decías una palabra muy importante, ser creativos. Ser creativos. Eso es muy importante. Como es que siempre haya alegría en el hogar, que siempre haya una sonrisa, cambiar las cosas, ¿verdad? Y digamos nosotros después de estos años de matrimonio, pues aprendimos a que no todo tiene que ser tan formal, tan serio, ¿verdad? No, o sea, al final todo lo material es pasajero. Sí, Todo así eso, es. y a veces nos afanamos por eso. Pero entonces, no sé si voy respondiendo ahí, no sé si quieres agregar algo. Sí, sí, sí. Sí, pastor, por favor. Sí, parece Sí, que- volviendo, retomando, ¿verdad? Lo de la cárcel, pues me llamaba mucho la atención el primer versículo de Salmos 42:7, porque dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Entonces yo puedo entender acá que cuando nosotros estamos en cárceles no podemos ni siquiera alabar, no podemos ni Sí. siquiera adorar al Señor. Y me recordaba por lo que estábamos, cuando tú te sonreíste y me dijiste, me dio un tips, porque me recuerdo que hablando siempre, retomando, y no es que yo haya sido la madre perfecta, no es que yo haya sido que encontré lo mejor, no, pero como hablabas tú de la creatividad, ¿verdad? Entonces me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños nuevamente, ¿verdad? Y yo los iba a dejar al colegio, y cuando venía de regreso, yo siempre venía cantando en el vehículo, yo venía, los iba a dejar y venía de regreso y venía cantando. Y yo era tan feliz, bueno, soy feliz, ¿va? Ahora más todavía, Sí, pues, pero sí, sí. refiriéndome a ese tiempo, ¿verdad? Entonces, o sea, nosotros podemos encontrar la forma como ser felices. Pero fíjate que hay algo bien importante que a mí me cambió la vida. Porque hubieron momentos en los que, como decía mi esposo, ¿verdad? Daban ganas de salir corriendo, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. más sin embargo, el Señor tan lindo en su misericordia, Él nos va hablando a través de su palabra. Y en la Biblia hay un versículo donde dice, bendiciendo te bendeciré. Y pues si lo vemos así, como que no le, bueno, al menos yo no le encontraría, ¿verdad? Una explicación así lógica, pero más sin embargo, cuando a mí me lo explicaron, eso cambió mi vida. Porque entonces, bendiciendo te bendeciré, a mí me lo explicaron. Es que mire, amada, si usted hace feliz a su esposo, entonces usted va a ser feliz. Entonces, ¿cómo así? A ver, vuélvamelo a repetir. Es Sí, que sí, si sí, hay que notar. usted hace feliz a su esposo, entonces usted va a ser feliz y toda su casa va a ser feliz. Ah, ahora entiendo. Entonces quiere decir que yo me debo de esforzar más para que mi esposo siempre esté feliz. Y él decía, ¿verdad? El esposo sale a trabajar y nosotras nos quedamos en casa, las que no trabajamos, ¿verdad? Nos quedamos en casa. ¿A qué? Haciendo el quehacer Trabajar doble. del hogar, viendo cuando ya los niños regresan de la escuela, pues ayudarles con la tarea, si es que hay que ayudarles, ir por materiales. O sea, lo que a lo que nosotros nos mandaron, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Que la mujer es la que enseña a los hijos. Entonces ahí eso se nos va a hacer demandado si no lo hacemos. Entonces yo entendí y entonces empecé a cambiar mi manera de ser. Porque pues ya cuando uno empieza en el hogar y como dice mi esposo, va, cuando uno anda enamorando, uno es otra cosa, ¿verdad? Ay, no le importa si llegó media hora tarde a la cita, no importa nada, el tiempo no importa, uno se aguanta y qué, pero cuando ya estamos casados ya es diferente, ¿verdad? Ya por cualquier cosita ya truenan los sartenes y las ollas y sale a relucir todo, ¿verdad? Entonces yo comprendí esa palabra y dije, yo tengo que cambiar. Y a empezar a pedirle al Señor, ¿verdad? Ayúdame, Señor, para que cuando mi esposo venga, pues yo tenga todo limpio. Y es así, le decía a mis hijos, ya limpié la casa, mis hijos ya no vayan a ensuciar, porque ya va a venir su papá, él viene cansado de trabajar, y yo quiero que él vea que sí se algo en la casa. Su primera impresión. Sí, Que amén, su sí. primera Sí, impresión sí, sí. sea de que yo limpié la casa, ¿verdad?
y tenerle Después su se comida, y tenerle su comida, ¿verdad? Sí. Porque llegan cansados Pepían. y entonces ya después pues él me decía, ¿verdad? No, es que no tiene que ser así porque ellos son niños y si no les estamos robando su niñez. Cuando ya los dos empezamos a ya a caminar más, Compaginar, sí. a comprendernos más, a platicar más las cosas, entonces quiere decir que esa palabra nosotros la podemos poner en práctica en nuestro hogar, ¿verdad? Bendiciendo te bendeciré. Entonces, si tú haces feliz a tu pareja, tú vas a ser feliz y los que te rodean van a ser felices, ¿verdad? Claro, no va a ser solo sonrisas toda la vida, porque siempre van a haber algunos rozoncitos ahí, ¿verdad? Pero ya el Señor nos está dando los tips a través de su palabra, ¿verdad? Sí, claro. Sí, amén. No. Sí, y lo que también hay que analizar, porque puede ser que en el hogar uno de los dos pues está haciendo sus cosas, su labor y está tranquilo, pero no se da cuenta que su cónyuge se siente en una cárcel, ¿verdad? Porque hace y pues él toma, digamos, por ejemplo, el varón va, y hagamos un ejemplo que es el varón va. Sale a trabajar, aporta, está tranquilo, se juntan con sus amigos, él se siente pleno, ¿verdad? Pero no sabe que la esposa sí está en una cárcel. Entonces no se da cuenta, ¿verdad? Que su cónyuge, que tiene que amar, ella sí se siente en una cárcel. Entonces por eso nosotros debemos de tener cuidado. Y eso estamos hablando de matrimonios que conocen de Dios. Y los Sí, que así no es. conocen de Dios. Entonces por eso es muy importante. Entonces, digamos, cárcel, o sea, la casa no debe ser una cárcel. Debe ser un oasis, donde haya sombra, donde haya agua, donde haya felicidad. Claro, no hay hogares perfectos, vamos en camino a la perfección, pero evitar las mayores situaciones, o sea, tratar de ir evitando e ir avanzando. Entonces, pero ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cuál va a ser nuestro manual? La Biblia, la palabra, ¿verdad? Ese tiene que ser nuestro manual. Sí, amén. Ese tiene que ser nuestro manual. Nuestra brújula. Sí, exacto. O sea, ¿a dónde vamos a ir? A la palabra. Entonces, por eso es importante. Pero entonces ahora nos quedan pocos minutos. Entonces, ahora el mensaje tiene que ser, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si estamos en una cárcel? Pues pedirle a Dios y clamar para ser libres de esa cárcel, para ser libres de las rutinas, para ser libres de los círculos viciosos. O sea, de romper las maldiciones que heredamos de nuestros padres. Con respecto a eso, pastor, disculpe ¿Sí? que le corte la idea, Ujú. pero tengo una duda y me gustaría que me la pudiera aclarar y pues igual pueda ser de bendición para quien nos mire. Bueno, por ejemplo, en nuestro caso, pues siempre ha sido el deseo de nuestro corazón que pues nuestros hijos se sientan su casa como su lugar seguro, ¿no? Entonces, para eso pues nos tenemos que esforzar, pero ambos, a pesar de nuestra historia, venimos cargando con muchas cosas que tenemos que romper. Y realmente, pues nosotros hemos descubierto que, bien, como dice la palabra del Señor, que la verdad nos hará libres, y obviamente a través de la palabra del Señor. Pero yo leía un versículo en Hechos 13, donde Pablo y Bernabé querían hablarle a un, ¿cómo se llamaba? Bueno, Procónsul. a un procónsul. Y entonces cuando ellos lo querían hacer, un mago se les opuso. Entonces el Señor a través de Pablo le dice a este hombre que por haberse opuesto, él iba a quedar ciego y que iba a estar dando vueltas, ¿no? Como usted dice, pues no iba a saber para dónde, ¿no? Como cuando le pegan a la piñata. Entonces, eso lo podríamos nosotros trasladar a lo espiritual, que muchas de las veces, por ejemplo, la esposa o el esposo quieren servir al Señor, pero uno de los cónyuges se oponen. Y entonces viene esa ceguera espiritual. ¿Cómo puede uno salir de esa cárcel? Sí, mira, digamos, cuando hay un hogar mixto, ¿verdad? Eso nosotros le llamamos un hogar mixto. Digamos, uno de los dos conoce de Dios y la otra pareja no, ¿a eso te refieres? Sí, cuando ¿Verdad? uno de los dos se opone. ¿Y cómo podemos entonces criar a nuestros hijos? No sé si así es en ese enfoque Sí, va. exacto, Ajá. para que esa maldición no los arrastre. Sí, entonces lo que hay que hacer, bueno, primero orar, ¿verdad? Claro. O sea, poner en las manos de Dios esta situación, porque digamos, el que conoce de Dios quiere que sus hijos sigan ese camino.
Entonces dice la Biblia que la mujer que es creyente santifica al varón. Y lo que hay que hacer es estar orando, ¿verdad? Para que el varón pueda conocer de Dios, pero puede ser que el varón diga no. Entonces, llegar al diálogo, ¿verdad? O sea, entablar un diálogo y decirle al esposo, mira, yo ahora conozco de Dios y yo quisiera que tú me permitieras que nuestros hijos conozcan de Dios y busquen de Dios. O sea, dialogar, ¿verdad? Presentarle y decirle, mira, esto es lo mejor. Porque si seguimos el camino que nosotros aprendimos de nuestros padres, pues hay muchos problemas. Y yo quisiera que me permitieras, ¿verdad? Me permitieras enseñarle de Dios a nuestros hijos. Creo que eso sería una manera. La comunicación. La comunicación, ¿verdad? Ahí entraría tal vez, no sé si me da a entender con esta palabra, negociar, ¿verdad? Sí, O sea, sí, negociar, sí, ¿verdad? claro. Mira, Claro, yo creo que esto es lo mejor, ¿verdad? Es lo mejor para nuestros hijos. Y estar orando, y antes de hablar con el cónyuge que no es cristiano, orar, ¿verdad? Y decirle, Señor, dame la gracia, dame las palabras exactas para acercarme a mi cónyuge y yo le pueda explicar que esto es lo mejor para nuestros hijos. Que ellos que lo puedan buscar a Dios genuinamente y que le puedan servir. Creo que ahí entraría el diálogo, pero primero orar. Creo que eso sería muy importante. Solo también, ahorita hablando de eso de pues que uno pueda orar, pero pedirle al Señor también el momento propicio para poder hablar con la pareja. Los tiempos. Porque Conocer es muy los tiempos. importante. Imagínate Sí, que sí, el sí. esposo va llegando del trabajo y tuvo problemas en el trabajo. Y tal vez no quiere saber nada de Dios y tú te vas a sentar y le vas a decir, mira, ven para acá, quiero platicar algo contigo, mira, es que te quiero exponer esto. En lugar de ser de bendición, va a ser Cierto. un choque, ¿verdad? Entonces pedirle al Señor el momento propicio para poder exponer lo que uno tiene en su corazón. Creo que eso sería también Muy bien, importante. pastora. Gracias. Sí, también eso es muy importante porque a veces, digamos, llega el esposo cansado. Tal vez tuvo problemas con su jefe, ¿verdad? Y llegando, mira lo que hizo los hijos, ¿verdad? Mira lo que hizo, la travesura que hizo, o esto. O mira, hoy ya vinieron las facturas de la luz, el teléfono. Y entonces, pues, no quiero saber nada. Dice, agarra los recibos y los rompe. Así, ¿ah? Sí, sí, sí que pasa. A veces pasa, ¿va? Sí. Ajá, entonces hay que saber también los momentos, ¿verdad? Pero el resumen es que el Señor no quiere que la casa sea una cárcel, sino que sea un hogar de bendición. La llave de la libertad Así es. Exacto. es Cristo. Es Esa Cristo. la Y eso es lo palabra que del puede Señor. liberar los hogares. ¿verdad? Sí. Y nos quedan 2 minutos. Se acabó. Nosotros cuando empezamos, Sí. nosotros vivíamos con nuestra suegra. Ella nos había dado una habitación de 3x3. Una habitación de 3x3 metros. Y un hermano llegó ese día, llegó a dar palabra a la casa de mi suegra, nos invitaron. Y el Señor dio una palabra por medio de él y dijo, aquí hay una familia que está en una cárcel. Y éramos nosotros. Literal, en una habitación de 3x3 metros. Pero no solo era lo físico, era lo espiritual. Estábamos en una cárcel nosotros. Y Dios nos liberó de ahí. De ahí nos sacó. Amén. Por medio de su Dios. palabra y por medio de su Espíritu Santo y por medio de su sangre preciosa nos hizo libres. Entonces de ahí salimos nosotros. Nosotros salimos de una cárcel donde estábamos juntos, pero ya no era una vida, ¿verdad?, de alegría. Se había convertido en una cárcel, muchos problemas, ¿verdad? Entonces de ahí nos sacó el Señor. Y por eso es que nosotros testificamos, y por eso este programa también, de que si Dios tuvo misericordia de nosotros, la puede tener de cualquier matrimonio, de cualquier hogar. Sí, así es. Dios es todopoderoso. Así es. Y lo que tú decías es la honra y la gloria para Dios, pero todos los hijos le sirven. Es un gran testimonio. Ajá. Entonces, y salimos de una cárcel. Bien dice la Biblia que nosotros somos las cartas de recomendación. Bien lo dice. Ajá. Entonces, si nosotros, el Señor tuvo misericordia de nosotros, la puede tener de cualquier matrimonio, de cualquier familia. O sea, para Él no hay imposibles. Para que después no digamos, fui por pilas, me di cuenta,
No, fue Él, Sí, es solo Él. O sea, nosotros aquí estamos por su misericordia. Así. Sí. Amén, ¿verdad? O sea, Esos entonces hay que romper testimonios. círculos, Sí, rutinas y salir, pero sí hay esperanza. El mensaje de este programa es sí hay oportunidad en Cristo. Sí hay oportunidad para los matrimonios y para las familias. y hay una llave para sacarse. Así Amén. es, Pues amén. muchas gracias, pastores, por este tiempo. Es una grande bendición. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y si ustedes están pasando por algún problema similar o conocen a alguien que esté pasando por este tipo de problemas, Escriban. si se sintió identificado con esta charla, sabe que tenemos nuestras redes sociales, nos pueden contactar y estaremos listos para atenderles. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones.